Esa es la peor parte de ser pastor, ¿verdad, papá? Yo también voy a sentir la falta del tío. Hijo, sepultar a una persona es una de las peores partes de nuestro ministerio. Es muy triste, tú viste lo que acabamos de pasar, terrible, pero no olvides una cosa, tenemos la certeza del reencuentro, eso marca la diferencia. Sabes, creo que es mucho peor cuando tú ves a una oveja que camina lejos de Dios. La sensación que te da es que fracasaste como pastor. Eso es muy triste. Pero trabajar para Dios tiene cosas lindas, hijo. Claro, no todas son flores. Claro, no todas son flores. No todas son flores, pero hay bendiciones para la familia misionera. Familia, vamos. Vamos antes de que sea más tarde. No es bueno viajar de noche. Vamos, hijo. Adiós. Gracias, mamá. Brenner, ¿tienes algún plan B? ¿Cómo así, papá? Hijo, vas a terminar tu curso este fin de año, ¿cierto? Bien, yo sé que tú esperas un llamado para ser pastor pronto. Pero si no recibes un llamado, ¿qué vas a hacer? Ahí entraría el plan B, del que te estoy preguntando. Papá, mi plan A es ser pastor. Mi plan B también es ser pastor. Estoy estudiando para ser pastor, con sueldo o sin sueldo, aquí en Brasil o donde Dios me mande. Con o sin llamado, voy a hablar de Jesús de forma voluntaria. Pero, hijo, ¿qué tal si esperas y te preparas un poco más? Esta es solo una sugerencia. Estudiar un posgrado o algo en esa línea que complemente tus conocimientos. Sí, puede ser, mamá. Pero eso no me impediría continuar llevando el mensaje de manera voluntaria. Me gusta esa idea de voluntario, Brenner. Incluso estaba pensando en hacer algo diferente, ¿sabes? Algo relacionado a la música, que es algo que me gusta. Qué bien, hija. Me da mucha alegría saber que ustedes piensan de esa forma. Muy bien. El fruto no cae lejos del árbol, ¿cierto? No, no cae. Pero en fin, esos son mis planes. De aquí a fin de año Dios va a mostrar el camino. Estoy seguro de eso. Yo también lo estoy, hijo. Yo también. Vaya, amor. Me dormí completamente. ¿Despertó la bella durmiente? Mira, ya oscureció. Es verdad. Pero tranquilízate, mi amor. Ya estamos casi llegando a casa. La parte más difícil del camino ya quedó atrás. Es verdad, menos mal. Porque no me gusta viajar en la noche. Lo sé, querida. Lo sé. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mi amor, vamos. La doctora Sandra se va a quedar con ella. Yo no sé si
Lo voy a lograr, Genival. Yo nunca pensé que un día tendría que enterrar a mi propio hijo. Y Lizzie, mírala. Yo ya no tengo fuerzas. Amor, querida, hoy voy a predicar el sermón más triste de mi vida. Yo también siento que me faltan fuerzas, pero necesito confiar en el poder de Dios y hablar de la esperanza que tenemos en Él. Este es el momento de vivir todo aquello que siempre predicamos a nuestros hijos. Eres tan valiente. Brenner tenía ese valor. No sé si es valor, ¿sabes? Yo no lo puedo explicar. El dolor que estoy sintiendo. Pero este dolor solo me hace buscar más a Jesús. La esperanza que solamente Él puede dar. Lizzie está viva. ¿Sabes? Nuestra familia está incompleta, pero no ha sido destruida. Con permiso. Vengo a ver si todo está bien con Lizzie y administrar los medicamentos. Muy bien, doctora. Nosotros ya estamos saliendo a la iglesia. Lamento mucho la situación, pastor. Mis pésames por la pérdida de Brenner. Gracias. Doctora, muchas gracias por todo lo que usted y el personal del hospital han hecho por nuestra familia. Nos habría gustado hacer mucho más. Lamentablemente, la situación de Lizzie es muy grave. Yo sé que, aparentemente, no hay esperanzas. Pero hoy, en nuestra iglesia, oraremos juntos, colocando la vida de Lizzie en las manos de Dios. Muchas gracias por todo. Es verdad. Gracias, doctora. No puedo decir buenas noches, porque no es una buena noche. En realidad, es una noche muy mala. Pero quiero agradecer a cada uno de ustedes por la solidaridad de estar con nosotros en este momento tan difícil de nuestras vidas. Brenner estaba estudiando teología, pero él ya era un pastor. Él tenía la misión en el corazón y su deseo más grande era hablar del amor de Jesús a todas las personas, con llamado o sin llamado, con sueldo o sin sueldo, aquí en Brasil o en cualquier parte del mundo. Brenner no tenía un plan B. O él sería un pastor, o él sería un pastor. Su vida era un testimonio del amor de Dios. Pero, por más bueno que fuera, él no era más grande que Jesús. Coloquen esa frase en su corazón. Brenner no era más grande que Jesús. Sí, es verdad. Brenner fue una gran bendición para nosotros. Él fue un regalo para todos nosotros. Pero el regalo no es mayor que quien lo da. Y yo creo que este dador, el autor de la vida, este dador que es la misma resurrección, el que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Brenner murió creyendo. Por eso yo tengo la convicción que lo voy a ver nuevamente. Y hoy yo elijo creer que este dador tiene el poder para restaurar mi corazón quebrantado por la muerte de mi hijo. Y creo que este dador también tiene poder para restaurar la vida de mi hija que está en coma allá en el hospital. Y si es su voluntad, Lizzie se va a levantar. Por eso, quiero pedir la ayuda de mis colegas aquí presentes. Cada pastor, colega de ministerio que está aquí, póngase de pie, por favor. Y vamos a orar con imposición de manos, intercediendo
por la vida de mi hija. Oremos. Padre querido, estamos delante de ti, clamando por consuelo. Tú ves la condición de mi hija en la cama de un hospital. Tú tienes el poder para todas las cosas. Nosotros somos débiles, pero queremos creer. Por eso clamo a ti, oh Padre querido, realiza un milagro en la vida de Lizzie. Que ella se recupere, pero, sobre todo, que se haga tu voluntad como Padre Celestial, y no la mía, como Padre terrenal. Lizzie, calma. Calma, Lizzie. Doctora, alguien, ayuda, por favor. Calma, Lizzie. Tranquila, cálmate. Todo está bien, ¿sí? Calma. Le pedí a Dios que no quería perder a 2 hijos. Yo no quería. Y Dios me escuchó. La esperanza de verla restaurada, restablecida, terminó por darme fuerzas para soportar aquella pérdida en aquel momento, ¿sabes? Estoy muy seguro que Dios es un Padre de amor, que sufre conmigo y con los que sufren, con todos los que sufren. Él ya pasó por esto. Y Él dice, hijo, lo que te está pasando, lo conozco muy bien. Pero es temporal, como también lo fue para mí. Despertar sin Brenner no es fácil. Y confieso que si no fuera por la esperanza en Cristo, yo no lograría vivir sin Él. Jesús es quien me da fuerzas, ¿sabe? No solamente a mí, también a mi esposa, a mi hija. Y en esa fuerza y la esperanza en el regreso de Jesús, dando fin a la muerte, trayendo vida a los justos, es que puedo vivir. Entonces, cuando hablo del regreso de Jesús, yo quiero ver a Jesús. Y yo quiero mirarlo. Y quiero abrazarlo antes de abrazar a Brenner. Para mí hoy Cristo es más grande que todo. Hoy puedo ver a Jesús en todo, incluso en la seguridad que pronto voy a poder abrazarlo.
de plan de salvación que era el santuario, quería impactar al hombre del costo que significa el pecado, la rebelión, el ir contra la voluntad de Dios. Le costaba la vida de un ser inocente. Y cuando nosotros nos remitimos, nos devolvemos en el tiempo y pensamos cómo lo hacía el israelita. Este tomaba un cordero que tenía que cumplir ciertas características, no más de un año, sin defecto alguno. Debía separarlo y después llevarlo al santuario para ser sacrificado. Él ponía sus manos sobre el corderito y por fe depositaba sus pecados sobre ese cordero. Y una vez que había traspasado simbólicamente todos sus pecados sobre ese cordero, ahora debía morir. Porque no olvidemos que el Señor dijo, el día que tú comas de este fruto, morirás. Entonces alguien debía morir en forma sistemática por cada pecador. Entonces el hombre debía degollar ese corderito. Una vez que había traspasado los pecados, debía degollarlo. Entonces tenía que sentir remordimiento, tenía que sentir pesar por el pecado, pues su pecado le había costado la vida a un inocente. Para que el perdón pudiese ser alcanzado, los israelitas deberían llevar una ofrenda hasta el santuario, donde en presencia del sacerdote el animal debía ser sacrificado. Todos los sacrificios solo tendrían efecto si Jesús diera su vida en la cruz, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Para poder entender esto se requería de fe, porque ellos miraban hacia adelante. Al sacrificar el corderito, ellos miraban hacia adelante, hacia el futuro, cuando el Mesías vendría. Ahora nosotros miramos al pasado, al Mesías que ya vino, pero que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Ese Mesías que era prefigurado por ese sacrificio de ese corderito, ya cumplió esa parte. Ahora está en la otra faceta. Jesús era la garantía de salvación para los antiguos ofertantes de animales, así como Él es nuestra garantía hoy. Esta garantía requiere de fe, requiere de la convicción de que Dios me va a perdonar. Hay un texto bíblico que dice que nuestros pecados, dice, Dios los toma, los echa a lo profundo de la mar y se olvida de ellos. Porque Dios podría echarlo a lo profundo de la mar, pero siempre recordarlo. Dice que los olvida. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros de esa enseñanza del perdón. Cuando alguien me ofende, yo mantengo el recuerdo. Y el Señor me dice, olvídalo. Alguien dijo, cuando yo no perdono, me hago esclavo de aquel a quien no perdono. Dios perdona, dice, nuestros pecados, los olvida, no me los trae a la memoria. Y ahí radica la grandeza de Dios. Al altar del holocausto, dice que todo en el santuario, inclusive los muebles, señalaban a Jesús y su ministerio en favor del ser humano. Todo ese simbolismo tenía la misión, la función de recordarnos, de enfatizar a Cristo, enfatizar al Redentor, que no olvidaran ellos quién iba a liberarlos del pecado. El altar del holocausto era un símbolo del Calvario, donde Jesús daría su vida en favor de la humanidad. Este, dice Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era algo fundamental de poder entenderlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar ese pecado que hizo separación entre Dios y el hombre, que trajo maldición a la raza humana, que vino a trastornar todo lo hermoso que Dios había hecho. Dice que este Cordero, Él es el verdadero Cordero de Dios y solamente por medio de su sangre podemos tener la vida eterna. Qué importante es entender esto. Solamente por medio de Él. Dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Su sangre fue derramada una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer sacrificios de cordero, porque Jesús es el sacrificio perfecto. Es una vez y para siempre. Ahora nos resta el por fe asirnos de ese sacrificio,
perfecto, por fe, porque nosotros no tenemos justicia, pero Cristo hizo ese sacrificio con una justicia perfecta. ¿Cuándo Jesús cumplió el papel de ofrenda por nuestros pecados y garantizó nuestra salvación? ¿En qué época Él lo hizo? Al establecer el plan de salvación, un día fue establecido para que Cristo muriera en lugar del pecador. Esta fecha fue revelada por medio de una profecía registrada en el libro de Daniel. Fíjense que alguien dijo que Dios es un Dios matemático. Y aquí en esta profecía lo demuestra claramente. Dios para todo usó las matemáticas. Los tiempos se fueron cumpliendo. Dice que Dios no conoce ni premura ni demora. Todo lo hace a su tiempo. Las profecías de las 70 semanas están en el libro de Daniel, en el capítulo 9, el verso 24 al 27. Y Daniel dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán, dice, las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué significa todo esto? Decía acá, 70 semanas están, dice, determinadas sobre tu pueblo. En otro lugar dice, descontadas, apartadas para el pueblo de Israel. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Es decir, el punto de partida es la orden. Y esta orden fue dada por 3 emperadores. El primero fue Ciro, que firmó el primer decreto. Después Darío firmó otro decreto y el último lo firmó Artajerjes. Y con eso dio el vamos a las 70 semanas descontadas para el pueblo de Israel, de un total de 2.300 días, que es la profecía mayor. Entonces dice que estas 70 semanas se dividen desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la reconstrucción del templo. Entonces, estas 7 semanas iniciales equivalen a 49 años. Y dice que los judíos tuvieron muchas dificultades para poder reconstruir el templo. Pero cuando lo reconstruyeron, había una promesa que decía que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. Y dice que los ancianos lloraban porque decían, ¿dónde se cumple esta gloria postrera? Y esta gloria postrera no se cumplió hasta que Cristo entró en el santuario. Porque cuando Salomón dedicó el santuario, dice que la gloria de Jehová llenó el santuario. Pero el salmista dice así, dice, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Por lo tanto, lo que hubo en el santuario de Salomón, en el templo de Salomón, fue parte de la gloria de Dios. Pero dice, cuando Jesús entró el Dios hecho hombre, entró Dios mismo encarnado. Entonces, en estas fechas que vemos, 457 la orden para reedificar, 408 se reconstruye el templo, y el 27 nuestro Señor Jesús es ungido para iniciar su ministerio. Entonces hasta ahí iban 62 semanas o 434 años.
El año 31, es decir, a la mitad de la semana, será quitada la vida al Mesías príncipe, mas no, dice, por su propia mano. 3 años y medio. Y lo completa estas 70 semanas en el año 34 con la muerte de Esteban. Entonces ahí tenemos las 70 semanas descontadas solamente para el pueblo de Israel. Por eso que cuando Jesús se vio confrontado con muchas personas que le rogaban, que le pedían sanidad, él decía, no he venido, sino, dice, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque su ministerio y esta parte de la profecía eran para el pueblo de Israel. Estaban descontadas, estaban determinadas para el pueblo judío. Pero estas 70 semanas eran de un periodo mayor, que son las 2300 tardes y mañanas de Daniel 7:25. Hasta 2300 tardes y mañanas, dice, y luego el santuario será purificado. Entonces estas profecías deben ser entendidas a la luz del santuario. Nosotros no podemos entender la profecía si no estudiamos y vemos cómo funciona el santuario. Entonces, en el año 1844, en donde terminan estas 2300 tardes y mañanas, viene el juicio. Desde el año 34 pasan 1810 años ya para que se cumpla esta parte de la profecía, 2300 tardes y mañanas. Entonces aquí tenemos el periodo completo, 457, 408, el año 27, inicio del ministerio de Jesús, el 31 Jesús termina este ministerio y el 34 se cumplen las 70 semanas con la muerte de Esteban para determinar, ¿no es cierto?, el periodo que era para Israel. El punto principal en Daniel 9 es el tiempo en que el Mesías vendría y daría su vida por las transgresiones del pueblo de Israel, así como por las de todo el mundo. Esta fue la respuesta divina a la oración de confesión e intercesión de Daniel. El fin del sistema sacrificial. En el exacto momento de la muerte de Jesús, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Cuando Jesús muere, dice, el velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo. Sí, es que me equivoqué. Bien, nosotros al ver esta profecía podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. La profecía de las 2300 tardes y mañana, como decía anteriormente, no pueden ser estudiadas si no es a la luz del santuario. Para poder entender esto, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere indicarnos con esto. Tal vez en alguna circunstancia nosotros hemos pensado, ¿para qué estudiar las profecías? ¿Para qué estudiar algo que ya pasó? Pero cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, todos los rituales que representaban simbólicamente este sacrificio, dice, dejaron de ser necesarios. ¿Por qué dejaron de ser necesarios? Porque Jesús era el verdadero Cordero. En la cruz, la penalidad por el pecado humano fue plenamente cumplida. La justicia divina fue satisfecha bajo la perspectiva legal. El mundo fue restaurado al favor divino. ¿Lo entendemos? Me hago yo la pregunta en esta noche. ¿Entendemos lo que es volver a ser restaurado? Solamente Jesús podía darle justicia a la ley. La ley requería justicia. Pero nosotros no la podemos dar, pero Jesús sí. Por eso es el Cordero Pascual, el que muere en el lugar nuestro. Se pone entre Dios y el ser humano y recibe toda la ira de Dios por el pecado. Pero Él da una ofrenda perfecta, plena, justa. Nosotros no podemos hacer esa ofrenda, pero Jesús sí lo pudo hacer. Entonces ahora como seres limitados, como seres que necesitamos de la gracia divina, no tenemos más que acercarnos al Señor y hacernos parte de esa justicia.
La expiación o reconciliación fue completada en la cruz conforme al tiempo previsto por la profecía. Cristo se sacrificó una vez para siempre y el pecador que se arrepiente puede confiar plenamente en el Salvador. Y esto es lo que hacían los judíos. Cuando ellos sacrificaban el corderito, veían por fe al Redentor. Ahora nosotros no sacrificamos corderito, vemos por fe a ese Redentor que ya se sacrificó por nosotros, que ya pagó lo que la ley exigía, la muerte del pecador. Jesús murió la muerte eterna. Todos estos elementos deben entrar en nuestra mente, en nuestra conciencia, para tomarle el valor que esto tiene. No tiene precio lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pagó mi deuda, pagó tu deuda. Siempre se han tomado ejemplos de personas que han pagado la deuda de otros y al hacer esta acción las personas se sienten eternamente agradecidas. Jesús pagó tu deuda, Jesús pagó mi deuda. ¿Cuál es mi muestra de gratitud a Dios? Entregar mi vida a Él. Yo les voy a contar una historia de un aborigen que mientras el pastor predicaba y hacía un llamado a entregar algo importante de nuestras vidas al Señor, él iba con sus atuendos tradicionales, típicos. Entonces él fue, se tomó lo que llevaba puesto en la cabeza y lo puso adelante del altar. Después el pastor seguía insistiendo en que debemos entregar a Dios. Entonces él fue, se sacó la chaqueta y la puso adelante porque esa chaqueta tradicional tenía mucho valor a su entender. Pero como el pastor seguía insistiendo en una entrega, entonces él dijo, no me puedo sacar más ropa, y fue y se sentó adelante. Él entendió claramente lo que nosotros debemos hacer, entregar nuestras vidas a Jesús. Los planes de Dios siempre se cumplen, pero para que estos se realicen en tu vida, debes permitirlo. Él puede salvar a todos a su alrededor, pero si yo no quiero y si tú no quieres, no seremos salvos. Seguiremos perdidos aunque haya oportunidad de salvación. El que quisiere, dice Isaías, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no oyereis y fuereis rebelde, seréis destruidos. Son las dos alternativas que tenemos. El Señor nos regala la salvación. No hay que pagarla, no hay que hacer penitencia ni manda. Entonces, si a mí alguien me regala algo, ¿por qué no lo voy a aceptar? Si en la calle yo me encuentro con una persona que me dice, yo te quiero regalar un auto, te quiero regalar un iPhone, un teléfono nuevo, ¿le voy a decir que no? Si Jesús me dice, yo te regalo la vida eterna, ¿por qué le vamos a decir que no? ¿Por qué vamos a dudar de ese regalo tan grandioso? ¿Cuál es tu decisión hoy? Entrega tu vida al Señor mientras hay tiempo. Dice la Escritura, buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. Confiesa tus pecados al Señor y Él te dará la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos ayude en esta noche para poder comprender plenamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, que el Señor fortalezca nuestra fe, que el Señor fortalezca esa visión tal vez tenue que tenemos de ese gran sacrificio hecho en la cruz, esa visión tenue que tal vez tenemos de lo que está haciendo en el cielo ahora, de ese juicio investigador, de esa mediación, que el Señor la pueda ampliar en nuestras mentes, así como al sacrificar el corderito, el judío, el israelita, él veía por fe, veía en movimiento el plan de salvación. Ahora nosotros por la fe lo estamos viendo en el cielo en acción. Al estudiar el santuario, ver todos sus servicios, nosotros estamos viendo por fe los servicios que se realizan arriba. Por eso que es tan importante estudiar el santuario, poder entender sus servicios, porque de esa manera estamos entendiendo los servicios que se realizan en el cielo. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para que el Señor se quede en nuestros corazones en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor infinitamente por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias Señor por su bondad al no haber escatimado ningún esfuerzo por nuestra salvación.
Le pedimos su ayuda. Le pedimos su misericordia, Señor, porque somos pecadores, somos desvalidos y nos cuesta entender que debemos entregarnos en sus manos. Debemos entregar nuestra voluntad en sus manos para que el Espíritu Santo pueda obrar un cambio en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, para que estos preciosos mensajes los podamos compartir con otros. Muchas veces nos costó porque muchas veces se nos cerraron las puertas, pero ahora a través del internet, a través de las redes sociales, hay muchas puertas que se pueden abrir en momentos tan difíciles. Y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo toque cada corazón para que de esa manera su santa palabra pueda entrar. Ayúdenos en esta noche, Señor, para que podamos sentir la paz en nuestros corazones, para que podamos sentir su bendición y su misericordia. Gracias le damos por todo, lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los que han compartido en esta noche y nos encontraremos mañana en este mismo horario. Sobre sí,